Una semana de bendición, de gozo, a pesar de las situaciones que todos pasamos, que todos enfrentamos. Le damos gloria a Dios y gracias a Dios que estamos aquí ahora en este tiempo y que podemos estar aquí para descargar todas nuestras aflicciones, nuestras angustias y poder recibir de Él esta palabra que Él tiene preparado para nosotros conforme a la necesidad que Él sabe que nuestras vidas y nuestros corazones tienen. Así que vamos a disponer nuestros corazones para recibir esta palabra. Vamos a orar pidiéndole al Señor, como siempre, que sea hablándonos y que a través de su Espíritu Santo sea ministrándonos y sea revelándonos cada misterio y cada palabra que Él tiene para nosotros en este día. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, bendito Dios amado, porque tú estás aquí en este lugar, Señor, porque tu presencia está en este lugar, Señor, bendito Dios, y podemos sentirla. Sentimos, Señor, tu presencia desde la alabanza, la adoración, Señor, bendito Dios. Sentimos cómo tú, Señor, bendito Dios, cómo tu corazón se agrada cuando nuestra alabanza, nuestra voz sube, Señor, a ti, Señor. Cuando este cántico nuevo, Señor, bendito Dios, sale desde el interior de nuestros corazones, Señor, para exaltar tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú has abierto las puertas de este lugar para que vengamos aquí a tener este descanso, este refrigerio, Señor, a poder recibir en este lugar, Señor, este alimento, Señor, espiritual que tanta necesidad tenemos, Señor, a poder estar aquí, Señor, bendito Dios amado, recibiendo esta palabra, Señor, que nos va a ayudar a crecer, que nos va a ayudar, Señor, a que nuestras vidas sean cambiadas, transformadas, renovadas, Señor, que nos va a ayudar a poder encaminar nuestros caminos y nuestros pensamientos conforme a los tuyos, Padre, para que en todo lo que hagamos glorifiquemos tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto este tiempo y este lugar para que nosotros estemos aquí, Señor, bendito Dios, Padre, para poder recibir de ti, Señor, esta palabra poderosa. Y en el nombre de Jesús te pedimos que a través de tu Espíritu Santo seas tú revelándonos esta palabra, hablando y abriendo nuestro entendimiento, Señor, y nuestra retención para que esta palabra quede en nosotros, para que no sea robada, Señor, por las aves del cielo, sino, Padre Santo, que esta palabra crezca en nosotros y cuando vayamos afuera podamos reflejar esta palabra a través de los frutos que tú harás crecer en cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, bendito Dios, como siempre te entrego mi vida. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos. Toca mis labios con ese carbón encendido para que toda palabra que salga de mí sea conforme, Señor, bendito Dios, a esa palabra que tú ya pusiste en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, bendito Dios amado, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Están bien con el aire? Pensé que iba a decir que no porque a mí me duele la garganta, pero bueno, la mayoría gana. Gloria a Dios. Entonces, para comenzar a compartir lo que siento que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo, me gustaría que vayamos a la segunda epístola del apóstol Pedro y leamos el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 11. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 11. Mano Camilo, nos hace el favor de leerlo, por favor. Hola iglesia, dice así la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Camilo. Gracias a Dios por su palabra. Wow, entonces vamos a empezar a ver. Lo que podemos ver en esa segunda carta de Pedro es que el apóstol lo primero que le recuerda a este pueblo y nos recuerda a nosotros que estamos leyendo ahora la palabra, que estamos recibiendo esta palabra, es que lo que hemos recibido, lo que tenemos, lo hemos recibido por la gracia de Dios. Amén. O sea, todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús, a través de ese amor que Cristo Jesús demuestra, esa obediencia que Cristo Jesús demuestra al Padre para venir y cumplir todo aquello que el Padre le pidió a Él. Entonces toda promesa, toda palabra, todo lo que está aquí dice su gloria y excelencia, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido a través del amor y de la gracia que Dios nos dio a través del sacrificio de su Hijo amado Cristo Jesús. No es por nosotros, es por Cristo Jesús. Yo creo que esto es algo que nosotros todos sabemos y que siempre debemos recordar. Todo lo que tengo, todo lo que recibo, las promesas de Dios, el amor de Dios, todas las bendiciones de Dios, lo recibo ¿por qué? Por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, todo esto lo que hemos recibido, todo esto lo que Dios nos entrega a nosotros, dice que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos entrega todo esto? ¿Qué decía la palabra? Dice que el propósito es para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, huyendo del pecado, de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Traernos salvación a través de su Hijo amado, pero que a través de esa salvación nuestras vidas sean transformadas, que a través de esa salvación nuestras vidas sean cambiadas, a través de esa salvación nosotros podamos, dice, dejar de ser partícipes de la corrupción del pecado, de la concupiscencia, de la corrupción que hay en el mundo, de todo aquello que lo que hace en nosotros es tratar de retrocedernos para volver al lugar de donde Cristo nos sacó. Entonces, el plan de Dios es de que nosotros podamos ser transformados. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos a ser la imagen y reflejemos la imagen de Dios. Aquella imagen por la cual Dios nos creó. Aquella imagen que reflejaba que somos hechos a la imagen y semejanza de Él. Aquella imagen original que Dios puso en cada uno de nosotros. Entonces el plan de Dios, el propósito por el cual Dios pone en nosotros, en nuestros caminos, todas las cosas que pasan en nuestras vidas, es para que a través de todas esas situaciones que vivimos, a través de todo aquello que recibimos y también a través de todo aquello que no recibimos, que todo eso en nosotros que traiga cambio y transformación. O sea, Dios quiere que nosotros empecemos a cambiar, que no nos quedemos como hemos llegado a Él, que no nos quedemos estancados en el mismo lugar, sino que crezcamos en la palabra, que crezcamos en el conocimiento de Él, que crezcamos y hagamos todo lo que Él tiene para nosotros, todo lo que Él desea de nosotros. Entonces ya creo que hace varias semanas Dios nos está hablando acerca de eso. Dios quiere que nuestra vida sea transformada. Dios quiere que nosotros mostremos a los demás una imagen nueva, una imagen conforme a los planes de Dios, una imagen de Dios para los demás. Pero la Escritura nos dice más, nos dice que para que nosotros podamos llegar a eso, a comenzar a ver una transformación en nuestras vidas, para que nuestras vidas comiencen a mostrar una imagen diferente, ¿qué debemos hacer? ¿Qué decía la Escritura? Dice que debemos ser diligentes.
¿Qué cosa es ser diligente? Porque nosotros leemos la palabra y tengo que entender qué es lo que Dios me está diciendo. ¿Qué cosa es ser diligente? Ahí la palabra nos está diciendo que tenemos que ser diligentes. En el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Vamos a ver lo que es ser diligente, ¿va? Marcelo, por favor. Dice diligente, que tiene o denota diligencia, activo, aplicado, eficiente, eficaz, solícito, dispuesto. Si algunos sinónimos, pronto, presto, ligero en obrar. Déjalo ahí, por favor. Entonces, el ser diligente, ¿qué significa? ¿Perdón? Obrar a tiempo. El ser diligente, por lo que nosotros estamos leyendo, dice que es activo, eficaz, solícito, dispuesto. O sea, es alguien que está activo, alguien que está moviéndose, alguien que está haciendo algo. Entonces, el ser diligente no es una persona que está quieta. El ser diligente no es una persona que no hace nada. El ser diligente no es una persona que tiene el síndrome de, ¿se acuerdan, Jaimito el cartero? Para evitar la fatiga. El ser diligente significa una persona activa, una persona que no deja para mañana lo que tiene que hacer hoy. Una persona que está ahí presta, dice pronta, presta, ligera para obrar inmediatamente en lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Volvamos a la palabra, ¿qué decía? Dice que tenemos que ser diligente para que en nosotros poder añadir ¿qué? Fe y virtud. Y a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entonces, lo que me está diciendo la palabra es, nosotros tenemos que estar prestos, activos, eficaces, solícitos y dispuestos a poder añadir a mi vida la fe, la virtud, la paciencia, el dominio propio, el amor fraternal, el amor y todo lo que me está diciendo aquí. ¿Y cómo yo hago eso? ¿Cómo añado todo eso a mi vida? ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a leerlo, Gálatas capítulo 5, versos 16 al 24. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 24. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 24. Amén. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces yo veo que el apóstol Pedro al principio me dice que yo tengo que ser diligente, tengo que estar listo, aplicado, activo, para poder añadir a mí todos esos frutos. Y la palabra me dice a mí que para yo poder añadir esos frutos, que son los frutos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice la palabra. Tengo
que crucificar todos los deseos de la carne. Tengo que parar en mí, tengo que hacer, es dejar de buscar que satisfacer los deseos de la carne y comenzar a andar en el Espíritu. Porque cuando yo comienzo a buscar el Espíritu Santo, cuando yo comienzo a buscar la presencia de Dios, cuando yo comienzo a buscar más de Dios, más conocimiento de su palabra, más tiempo con Él, más tiempo de oración, más tiempo de alabanza, más tiempo en mi intimidad y en su presencia, dice que yo voy a comenzar a crecer en mí, el Espíritu Santo va a empezar a crecer en mí todos estos frutos. Aquellos frutos que el apóstol Pedro me decía que tengo que yo ser diligente para empezar a crecer en mí. Entonces lo que yo veo que la palabra me dice es de que para que haya un cambio y una transformación en mi vida, para que en mí crezcan buenos frutos, para que en mí crezca un fruto bueno, un fruto agradable, un fruto que le muestra a los demás la imagen de Dios en mi vida, yo tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Sacrificar mis deseos de la carne. Sacrificar los deseos de la carne y comenzar a moverme en el Espíritu. ¿Amén? Tengo que empezar a moverme en el espiritual. Tengo que empezar a moverme en el espiritual. Ahora, ¿qué más nos decía? Nos decía el apóstol Pedro que cuando yo comienzo a hacer todas estas cosas, cuando yo comienzo a comenzar a crecer todas esas cosas en mí, ¿qué es lo que va a hacer eso? No me va a dejar a mí estar ocioso. Wow. Cuando yo empiezo a crecer en mí, a buscar más de la palabra, cuando comienzo a crecer más los frutos en mí, dice que cuando eso comience a crecer, no me va a dejar estar ocioso y sin fruto. Entonces lo que yo recibo de la palabra es que el ser diligente delante de los ojos de Dios es aquel que está activo, aquel que está aplicado, aquel que está eficiente, solícito y dispuesto, pronto y presto. ¿Para qué? Para buscar la presencia de Dios. Aquel que está dispuesto para leer su palabra. Aquel que está pronto para alabar. Aquel que está ahí presto para en cualquier momento que sienta esa necesidad, su espíritu, de levantar las manos al cielo y ponerse de rodillas, no decir, no, tengo otras cosas que hacer, sino sacrificar esa carne y comenzar a crecer los frutos del Espíritu. Y comenzar a decir, Señor, estoy aquí, listo para obrar como tú quieres que yo obre. Dice que el que no hace crecer esas cosas, ¿cómo lo ve el Señor? Como un ocioso. Wow. Y uno puede decir, pero yo no soy ocioso. Les hago una pregunta, iglesia. Cuando llega la noche y nos vamos a acostar y pasa por nuestra mente todas las cosas que hemos hecho durante el día, ¿podemos decir que fuimos diligentes? Podemos decir, recuerda que diligente es estar activo, que es contrario a estar ocioso. Podemos decir, sí, yo he sido diligente en este día. Quizás algunos pueden decir, sí, pastor, yo trabajé todo el día, no tuve ni tiempo para respirar, todo el día he estado trabaja y trabaja, he estudiado todo el día, llegué a mi casa y me puse a limpiar mi casa, me puse a planchar, me puse a lavar, me puse a cocinar, me puse a arreglar todo el día he estado haciendo cosas, me puse a cocinar, me puse a lavar, me puse a limpiar y al final me quedó un poquito de tiempo y conversé un poco con mis hijos y me fui a acostar. Yo he sido muy diligente porque ocioso no he estado en todo el día. Pero ahora te pregunto nuevamente, ¿fuiste diligente para Dios? Porque así como trabajaste todo el día, ¿tuviste tiempo para trabajar para el reino? ¿Le predicaste a alguien? ¿Tuviste tiempo para hacer lo que Dios te mandó a hacer? Así como fuiste a tu casa y tuviste tiempo para cocinar y alimentar tu carne, ¿tuviste tiempo para alimentar tu espíritu leyendo la palabra?
Así como tuviste tiempo para lavar todo el día todas las cosas que tenías que lavar y limpiar tu casa, tuviste tiempo para ir delante de la presencia de Dios y derramar y lavar lo que había dentro de tu corazón por todas las cosas que habías pasado durante el día. Así como tuviste tiempo para conversar, para compartir, tuviste tiempo para compartir con tu familia la palabra. ¿Podemos decir ahora que fuimos diligentes? ¿O para nosotros el ser diligente solamente se reduce a un fin de semana estando en la iglesia de Dios? Para nosotros el ser diligente con Dios es suficiente unas 3, 4 horas que esté en la iglesia, donde le entrego, le doy todo y es suficiente para mí. Recuerda, iglesia, la palabra nos está diciendo, el apóstol Pedro nos está diciendo en su palabra que tenemos que crecer en nosotros todos esos frutos. Y para crecer esos frutos tenemos que ser diligentes. Ahora, ¿qué día queremos nosotros que crezcan? Queremos estar listos y preparados todos los días para poder enfrentar lo que se ponga por delante mío. Porque si yo quiero estar listo y preparado para enfrentar todo lo que se ponga delante mío, yo tengo que tener esos frutos conmigo. Pero si no los tengo, si solamente pensé que ese fruto era necesario solamente los fines de semana, ¿qué pasa durante la semana? ¿Qué es lo que está creciendo en mí? ¿A quién estoy alimentando? ¿Estoy sacrificando mis deseos de la carne o estoy sacrificando mi espíritu? ¿A quién le estoy dando el tiempo? Tenemos que estar activos. Y estar activo, como lo vemos, no significa solamente estar activo haciendo las cosas naturales. El ser diligente es hacer las cosas para Dios, buscar de Él, comenzar a crecer en mí lo que Dios quiere que crezca en mí todos los días, para que cuando llegue la noche yo pueda sentarme en mi cama y decir, Señor, fui diligente para ti en este día. Recordemos que al principio el apóstol Pedro nos decía que todo lo que hemos recibido, la gracia, las promesas, las bendiciones, ¿de quién vienen? De Dios, no de nosotros mismos. Y si vienen de Dios, ¿qué es lo que le estamos dando a Él? ¿Estamos dándole nuestra ociosidad o nuestra diligencia? Recordemos nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él nos enseña? Vamos a leer Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Amén. Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué entendemos de esta lo que acabamos de leer? Cuando yo leo esta palabra, no siento que Jesús le esté diciendo a Marta que era malo lo que estaba haciendo, porque tenemos que hacer las cosas, ¿no es cierto? Pero yo siento que le está diciendo, Marta, no es el tiempo de hacerlo. No es el tiempo de hacerlo porque vemos que dice que Marta estaba sirviendo. Marta estaba sirviendo a los demás. O sea, como que Marta, yo siento que Marta entendió mal, porque ella como que sintió que la gente estaba yendo a su casa para probar lo que ella estaba cocinando. Como que la gente estaba yendo a la casa para comer lo que Marta había cocinado.
Como que ella siente que en la calle la gente se juntó y dijo, bueno, vamos a la casa de Marta hoy día porque hoy día va a cocinar, vamos a comer bien hoy día. Y ya de pasada escucharemos a Jesús ahí que pues está por ahí. ¿Creemos que la gente fue por eso? La gente no fue por eso. Recordemos que la palabra dice que ellos buscaban a Cristo Jesús porque recibían de Él y escuchaban de Él cosas que nunca habían escuchado. Que iban a Él porque lo veían a alguien con autoridad. O sea, la gente estaba yendo a escuchar a Cristo Jesús. La gente no estaba yendo a probar los platillos de Marta. Pero Marta estaba tan afanada en sus cosas naturales, estaba tan afanada que parece que ella pensó que la gente estaba yendo por ella. Que la gente estaba yendo a buscarla a ella, pero la gente está yendo a buscar a Cristo Jesús. Y es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Queremos satisfacer los deseos de la carne, queremos satisfacer todo lo natural, que pensamos que la gente viene a nosotros para ver las cosas que tenemos. Que viene la gente y dice, uy, sí, le voy a mostrar a la gente cuánto yo trabajo, le voy a mostrar a la gente cuán grande es mi casa que me he comprado, le voy a mostrar a la gente cuán grande es, hermoso es el auto que tengo, le voy a mostrar a la gente que mi último celular, último modelo que tengo. Y queremos mostrar a la gente lo natural, pensamos que la gente viene a ver lo natural en nosotros. Pero ¿qué es lo que realmente debemos mostrarle? Debemos mostrarles a Cristo Jesús. Podemos mostrarle a ellos lo que está creciendo en nosotros, los que están naciendo en nosotros, todos esos frutos que va a crecer en mí cuando yo sea diligente y comience a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque ese testimonio es el que va a cambiar y transformar la vida de los demás. Ese testimonio es el que va a hacer en los demás el cambio y la transformación que Dios quiere. No cuántas cosas materiales yo tenga, no cuántas cosas yo me haya comprado, sino cuánto fruto haya nacido en mí. Y para llegar a eso, ¿qué tenemos que hacer? Escoger lo que María escogió. ¿Qué escogió María? Sentarse a los pies de Cristo y escuchar lo que Él tenía para ella. Y eso es ser diligente para Dios, iglesia. Eso es ser diligentes. No estaba mal que Marta limpiara, que Marta ordenara, que Marta hiciera. Pero había un tiempo para hacerlo. Y en ese tiempo era el tiempo para Jesús. Era el tiempo para Él. Era el tiempo para escuchar su palabra. Era el tiempo para que cuando ella pase por la prueba de que su hermano se murió, ella tenga fe. Porque esos son los tiempos en que nosotros nos fortalecemos para estar listos para la prueba. ¿Cómo queremos pasar pruebas si no tenemos tiempo para fortalecernos en la palabra de Dios? ¿Qué pasó cuando murió su hermano? ¡Ay, Señor!, dijo Marta, fue la primera que se quejó. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, Señor. Y después cuando Jesús quiso hacer el milagro de mostrarles cómo tenía el poder para resucitar a los muertos, ¿quién fue la primera que se opuso? Marta. ¿Por qué? Porque estaba afanada haciendo las cosas que olvidó su tiempo para Dios. Olvidó ser diligente para Dios. Olvidó que, como dijo Cristo, María ha elegido lo que nadie le va a poder quitar. ¿Qué cosa era? La fe. Cuando venga la dificultad, nadie le va a poder quitar a María esta fe. Cuando venga la tempestad, nadie se lo va a poder quitar a ella. Y es lo mismo en nosotros, iglesia. Estamos siendo diligentes para Dios. Podemos decir, sí, Señor, yo estoy siendo diligente para ti. Soy diligente en tus cosas, te estoy buscando. Estoy siendo activo y aplicado para leer tu palabra. ¿Estamos siendo aplicados para leer la palabra de Dios? ¿Cuántas veces las estamos leyendo? No solamente cuando venimos acá lo abrimos. No, iglesia, tiene que ser constante, tiene que ser todos los días. Tenemos que estar activos. Porque si no, dice que vamos a estar ociosos. Y la ociosidad, iglesia, es algo muy dañino. ¿Qué dice el dicho? ¿La ociosidad qué es? El taller del diablo. Yo iba a decir madre de todos los vicios, pero bueno, era otro dicho.
Pero la ociosidad va a hacer crecer en nosotros muchas cosas. ¿Cuántas veces en nuestra ociosidad no pensamos? Vienen pensamientos que no deben, dejamos que ahí el enemigo esté, que nos golpee y nos ponga aguja y nos ponga todo ahí en el pensamiento. La ociosidad nos debilita, iglesia. Porque muchas veces te recomiendan, aún en lo físico, que mientras más años tengamos, seamos más activos, hagamos más ejercicios. Porque si no nos oxidamos. ¿No? Nuestros joints, todo, bueno, esto, se oxidan y ya no vamos a hacer los mismos. Y cuando queramos nos va a costar más. Y cuando te cuesta más, es más fácil de que renuncies. Pero si estamos activos, si nosotros buscamos la palabra de Dios activamente y eficazmente, vamos a estar ahí prestos. No vamos a ser ociosos, estos ociosos espirituales. Porque la ociosidad espiritual, iglesia, les repito, es muy peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque la palabra nos dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. ¿Contra qué es? Contra potestades. Entonces nuestra guerra es en lo espiritual. Entonces, ¿dónde tengo que estar activo yo? En lo espiritual, porque mi guerra es en lo espiritual. Mi guerra es contra aquel enemigo, contra aquellas huestes y potestades que están ahí listos y prestos para poder o querer traerme abajo. ¿No es cierto? Y después cuando intento volver, se me hace difícil. Y como se me hace difícil, me rindo rápidamente. ¿Por qué muchas veces se nos hace difícil orar, iglesia? Estamos en la casa y decimos, ahora sí voy a orar. Y nos metemos a orar o nos sentamos a orar y lo primero que viene son otros pensamientos. ¿No? Nos comenzamos a acordar lo que no hicimos o lo que tenemos que hacer. Y al final nuestro tiempo de oración de Dios se convirtió en un tiempo de planeamiento de lo que voy a hacer. Y nunca oré con Dios. ¿No nos ha sucedido? Porque a veces cuando queremos leer la Biblia nos quedamos dormidos. Porque estoy siendo ocioso. Hay un ocio en mi vida. Hay una ociosidad. Hay un desgano en mí. Pero dice que si yo soy diligente, todo eso va a cambiar. Todo eso va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque va a empezar a crecer en mí los frutos que el Espíritu quiere que crezca para que yo comience a volver a ser la imagen de Dios, para reflejar la imagen de Dios a los demás. Wow, ¿estamos recibiendo? Tenemos que ser diligentes, iglesia, no podemos ser ociosos. Porque cuando somos ociosos no vamos a poder resistir la prueba en pie. Y vamos a ver un testimonio de eso. Nos acordamos de Sansón. ¿Quién era Sansón? Cuando nosotros nos dicen Sansón, ¿en qué ahí mismo pensamos? Fuerza, ¿no? El hombre más fuerte del mundo. El hombre con mayor fuerza. ¿Qué le pasó a Sansón? Vamos a ver, ¿qué es lo que el ángel le dice a su mamá cuando se le presentó? Vamos a leer Jueces capítulo 13, verso 4 al 5. Jueces capítulo 13, versos 4 al 5. Jueces capítulo 13, verso 4 al 5. Amén. Jueces capítulo 13, versos 4 al 5. Dice, ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él, ¿qué va a hacer? Dice,
comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces Dios lo había puesto a él como un juez, para que luchara, para que peleara, y su misión, ¿qué era? Salvar a su pueblo de la mano de los filisteos. Su llamado era pelear contra los filisteos para que aquel pueblo que oprimía a Israel, aquel pueblo se diera cuenta que el Dios de Israel era poderoso. El llamado de Sansón era librar a su pueblo de la mano de los filisteos. Ahora, Sansón podemos ver en la palabra que dice que él sí peleaba, que él sí luchaba. ¿Pero por qué lo hacía? Peleaba por mujeres, peleaba porque el suegro no le dio la mujer que él quería y lo traicionó y se fue a pelear por la mujer. Primero mató a otros para poder ganar a esa mujer, pero después el suegro lo traicionó y se fue y quemó todos los plantíos y se puso a pelear con ellos. Peleaba porque peleaba por lo natural. O sea, Sansón, en vez de cumplir el propósito de Dios, estaba satisfaciendo los deseos de su carne. Ocioso podríamos decir, no era ocioso naturalmente. ¿Por qué? Porque sí peleaba, sí luchaba. ¿Pero contra quiénes? ¿O por qué lo hacía? ¿Para cumplir el propósito de Dios? No, para satisfacer sus deseos. Sansón, por satisfacer sus deseos, estaba haciendo o estaba dejando de ser diligente para los planes de Dios. Y a veces estamos así, iglesia. No, yo sí hago mucho, yo hago bastante, pero ¿para qué lo estás haciendo? ¿Estás haciendo mucho, bastante para Dios? ¿Estás realmente siendo diligente en la búsqueda de Dios, en el conocimiento de Dios, en el crecimiento espiritual de tu vida? ¿O estás buscando tú que crecer naturalmente? ¿Qué es lo que estás buscando? El plan y el propósito de Sansón era pelear para salvar a Israel de la mano de los filisteos. Pero Sansón no lo estaba haciendo. Se desvió del plan, se desvió de los caminos de Dios, se desvió de lo que Dios quería que él hiciera. ¿Y qué sucedió con él? ¿Le fue bien? Siendo el hombre más fuerte del mundo, ¿qué le pasó? Se olvidó que la fuerza, la promesa, la bendición venía de Dios. Él no era fuerte porque él hacía mucho ejercicio. La palabra dice que él era fuerte porque el Espíritu de Dios venía sobre él y se ponía con él y él tenía fuerzas para vencer. Pero Sansón se olvidó. Sansón descuidó ese propósito, descuidó el ser diligente y de buscar de Dios y comenzó a caminar en sus propios planes. Y dice que más adelante, ¿qué sucedió? Vamos a leerlo, Jueces 16:20. Y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dice que Sansón no se dio cuenta de que la presencia de Dios se había apartado de él. ¿Y por qué no se dio cuenta? ¿Qué es lo que estaba haciendo él antes que vinieran los filisteos? Estaba durmiendo. Se había quedado dormido. Estaba durmiendo. Estaba, como dice el hermano, estaba ocioso. Y dice, y luego despertó de sus sueños. Sansón no estaba siendo diligente con las cosas de Dios, estaba durmiendo, como algunos de nosotros alguna vez lo hace. Estamos dormidos ahí. Cuando tenemos que hacer las cosas para Dios, nos quedamos dormidos. Y muchas veces esa misma ociosidad nos lleva a quedarnos dormidos en medio de la batalla, nos lleva a quedarnos dormidos en medio del problema, nos lleva a quedarnos dormidos cuando las situaciones o las frustraciones nos están acechando, nos están atacando. Nos lleva a quedarnos dormidos cuando tenemos que estar más despiertos. ¿Cuántas veces le había sucedido a Sansón lo mismo? 4 veces. 4 veces se había quedado dormido y 4 veces habían venido los filisteos a quererlo matar. ¿No pudo darse cuenta que había algo por ahí? ¿No pudo darse cuenta que Dalila tenía algo escondido? Estaba dormido.
Estaba tan dormido que ni siquiera pudo ver su realidad de lo que estaba al frente de él. Y como estaba dormido, le sucedió lo que sucedió. Ni siquiera él pudo darse cuenta de que la presencia de Dios ya no estaba con él. Ni siquiera pudo darse cuenta o no recordó que si él tenía fuerzas era porque Dios estaba con él. Pero a él dejar a Dios, porque no es que Dios lo dejó, él lo dejó a Dios, porque no fue diligente con las cosas de Dios, porque no buscó que crecer los frutos que Dios quería que él crezca. Buscó sus propios caminos. Parecía que él quería satisfacer más a Dalila que a Dios. Y cuando él buscó que satisfacer más a Dalila, se quedó dormido. Le dio sueño y no se dio cuenta que el enemigo le estaba poniendo una trampa. Sus frutos se secaron. ¿Por qué se seca una planta, iglesia? Porque no se riega, ¿no? Imaginémonos, tenemos una macetita dentro de nuestra casa. No le cae la lluvia de afuera, está dentro de nuestro hogar. ¿Cuánto tiempo va a durar si no la regamos? Muy poco. Tenemos que ser diligentes con la planta para que crezca. El ser diligente con la planta significa regarla, podarla, abonarla y de tiempo en tiempo moverla donde está el sol para que la luz del sol también le dé. ¿Sola va a crecer? No, se va a secar. Lo mismo es, iglesia, en los frutos del Espíritu que Dios quiere darnos. Dios nos está diciendo, tienes que ser diligente. No va a crecer solo. Tienes que regarlo. Tienes que regarla con esas aguas que va a fluir de ti. Tienes que podarlo con la palabra que es más cortante que una espada de doble filo. ¿Qué es lo que se le poda a la planta? Lo malo. ¿Y cómo nos vamos a podar nosotros? Con la palabra, porque le dice que la palabra es más cortante que una espada de doble filo. ¿Cómo vamos a regarnos? Con la palabra. Porque Cristo Jesús dice, aquel que beba de estas aguas jamás tendrá sed. ¿Estamos siendo diligentes con esa semilla que hay en nosotros? Queremos, cuando uno quiere cambiar, cuando uno quiere ser transformado, cuando uno quiere que esta palabra crezca en nosotros, tenemos que hacer algo. Solo no va a crecer. Sentados no va a crecer. Plantados ahí en la maceta no va a crecer. Tenemos que hacer algo, iglesia. ¿Cuál es este año nuestro llamado, nuestra misión? Florecer. Queremos llegar a fin de año y decir, pastor, usted estaba equivocado porque yo no florecí nada. Y yo te preguntaré, ¿y qué hiciste para florecer? ¿Regaste la semilla? ¿Podaste la semilla? No, pastor, se suponía que solo iba a crecer. No, solo no va a crecer. Tenemos que ser diligentes. El Señor nos ha prometido que vamos a florecer y todos estuvimos así, gloria a Dios, sí Señor. ¿Y ahora qué estamos haciendo? ¿Ya dejamos la macetita al costado, ahí, con las telarañas? ¿O estamos siendo diligentes? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué hacía nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, verso 35 al 39. Marcos capítulo 1, verso 35 al 39. Amén. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿De quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Qué nos muestra aquí? Nos está mostrando que a pesar de todas las actividades
que nuestro Señor Jesucristo tenía que hacer durante el día, desde muy temprano, como lo vemos, dice que aún antes, cuando aún estaba muy oscuro, ¿qué hacía Él? Él era diligente con Dios, diligente con el Padre. Él buscaba al Padre. Él buscaba del Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo decía, lo que yo hablo, no lo hablo de mí, sino lo que escucho al Padre. ¿Y cómo iba a hablar o escuchaba al Padre si no buscaba al Padre? Pero Jesucristo nos muestra que sí, que Él, a pesar de ser el Hijo de Dios, Él era diligente en su búsqueda del Padre, diligente en la búsqueda de la palabra de Dios, para que cuando vaya a los pueblos, a las sinagogas, a predicar, como Él decía, en todo Galilea, Él pueda ir y poder mostrarles a ellos cuál era la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él ya había sido diligente desde muy temprano en buscar al Padre, para que Él lo que hiciera, lo hiciera conforme a como el Padre se lo había dicho. Y eso es diligencia, iglesia. Y eso, por eso nuestro Señor Jesucristo, todos lo veían a Él como alguien que tenía autoridad. ¿Y por qué lo veían que alguien como tenía autoridad? ¿Porque estaba sentado todo el día? Porque Él era diligente con las cosas de Dios. Veían en Él crecer un fruto. Veían en Él crecer. Él decía, imítame a mí que soy manso y humilde de corazón. Esos frutos que crecen cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, cuando somos diligentes en nuestras vidas y no somos como aquellos ociosos espirituales que se sientan. La palabra dice que ya no somos niños, que aquel niño que solamente tiene necesidad de la leche, cuando ya nosotros tenemos que comer esa comida sólida. ¿Pero por qué nos quedamos como niños? Porque nos acostumbramos a que nos arropen, nos acostumbramos a que nos traigan la mamadera, el tetero, todo fácil. Pero dice que ya no somos así. Ya nosotros debemos ser maestros. ¿Y cómo vamos a llegar a hacer eso? ¿Cómo vamos a llegar a crecer? ¿Cómo crece un niño? Cuando los alimentamos. Cuando le damos la proteína, las vitaminas y todo lo que su cuerpo necesita para que pueda crecer. Lo mismo es nosotros espiritualmente. Ya no somos niños, iglesia. O si lo somos, tenemos que buscar qué dejar de serlos. Tenemos que buscar qué crecer. Tenemos que buscar qué madurar. No puedo quedarme en ese nivel siempre. Y para eso tengo que ser diligente. Para eso tengo que buscar la palabra de Dios. Tengo que darle su tiempo a Dios. Una vez escuché un pastor que estaba contando que estaba hablando con un hermano, porque el hermano no iba a las reuniones de conexión de grupos que tenían durante la semana. Dice, hermano, ¿por qué usted no viene a las conexiones de grupo que tenemos durante la semana? Y el hermano dijo, pastor, no, lo que pasa, pastor, que yo no estoy ocioso, pastor. Yo tengo mucho que hacer. Tengo que trabajar todo el día. Llego a mi casa y tengo que hacer muchas cosas. No, pastor, esos grupos son para la gente que no tenga nada que hacer. Yo la verdad tengo mucho que hacer, no tengo tiempo para eso. Y a veces estamos así creyendo que las cosas de Dios, buscar las cosas de Dios es para gente que no tenga nada que hacer. Yo estoy muy ocupado todo el día. Iglesia, no es así. No es así, porque Cristo Jesús mismo le dijo a Marta, Marta, María escogió lo que no se le iba a quitar. A veces nos afanamos tanto en lo natural, ¿y dónde está? ¿Dónde se va? Pero cuando le damos tiempo a Dios, esa paz, nadie nos la puede quitar. Pero tenemos que buscarlo a Dios, tenemos que ser diligentes, iglesia. No podemos pensar, que los grupos de oración, el estudio bíblico es para gente que no tenga nada que hacer. No, iglesia, es el lugar donde vamos a empezar a crecer. Es el lugar donde vamos a empezar nosotros a recibir de Dios esa comida sólida para poder crecer y desarrollarnos como Dios quiere que nosotros nos desarrollemos. Si nosotros queremos que algo crezca, necesitamos dedicarle tiempo, iglesia. Si no le dedicamos tiempo, nada va a crecer. Pero a veces ni tiempo tenemos, ¿no? A veces nosotros mismos nos hemos puesto un horario
para no dejarnos tiempo. Como que sentimos que es más importante estar ocupado en el mundo que estar buscando las cosas de Dios. Yo quiero proponerles algo, iglesia. A veces no tenemos tiempo para leer la palabra, ¿no? Vemos la Biblia. ¿Cuántas hojas? Casi 2000 hojas. No tengo tiempo para leerlo. Bueno, me gustaría que todos los días te des 5 segundos. Solo 5 segundos para leer la palabra de Dios. Pero todos los días, quiero que te comprometas que todos los días vas a leer por 5 segundos la palabra de Dios. Y quiero que leas esta palabra que está. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. El día tiene 24 horas, solamente te va a tomar 5 segundos leer esto. ¿Puedes darle esos 5 segundos a Dios? ¿Todos los días? 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. ¿Amén? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17? Orad sin cesar. Ya leíste 5 segundos a Dios. Ya leíste su palabra. Y su palabra te dice, orad sin cesar. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya recibiste la semilla, que es la palabra de Dios. Ya se plantó en tu corazón. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a regarlo? Porque si vas a regarlo, vas a tener que hacer lo que la palabra dice. Porque la palabra dice que nosotros no tenemos que ser simples oidores, sino hacedores de ella. Porque si somos simples oidores, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Pero si somos hacedores de ellas, vamos a crecer. Ya leíste, ya recibiste. ¿Vas a ponerlo por obra? ¿Vas a darte el tiempo para ponerlo por obra? 5 segundos nomás nos tomó leer su palabra. Pero ¿y ahora? Iglesia, el deseo del corazón de Dios es que nuestras vidas sean transformadas. Dios quiere que en nosotros haya cambio, haya transformación, haya un crecimiento. No quiere que nos quedemos como hemos llegado. Dios nos recibe con los brazos abiertos como hemos llegado, pero no para que nos quedemos así, sino para que seamos transformados y comencemos a cambiar y comencemos a crecer. Nosotros tenemos que aprender a ser diligentes y buscar que esos frutos crezcan en nosotros. Y solamente van a crecer, iglesia, cuando nosotros pongamos a Dios por encima de todo lo demás y aprendamos a ser diligentes en la búsqueda de su palabra y su verdad, más de lo que buscamos que ser diligentes con las cosas del mundo. Somos diligentes, todos podemos decir, sí, yo soy diligente, somos bien diligentes, somos diligentes con nuestros trabajos, ¿no es cierto? ¿Quién falta a su trabajo? Buscamos que ser diligentes, ¿no? Somos diligentes llegando temprano a nuestros trabajos. Somos diligentes en todas las cosas que tenemos que hacer. Somos diligentes cocinando todos los días, porque si no cocinamos, nuestra familia no come. Somos diligentes. ¿Pero estamos siendo diligentes con las cosas de Dios? ¿Estamos realmente buscando o poniendo a Dios por encima de todo lo demás? ¿Qué lo más nos decía el apóstol Pedro? Vamos a volver, 2 de Pedro capítulo 1, verso 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que no busca que crecer, el que no busca que ser diligente para que crezcan esos frutos en su vida, dice el que no tiene estas cosas, ¿qué tiene? La vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos
pecados. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Se dice que que cuando nosotros buscamos de Dios, estamos recordando de dónde Dios nos sacó. Cuando nosotros buscamos que ser diligentes con Dios, estamos siendo agradecidos, reconociendo de que Dios me rescató de un lugar donde no debía yo estar. Cuando yo le digo, Señor, yo quiero crecer más, quiero ser cambiado y quiero ser transformado, estoy reconociendo que el yo antes no era bueno. Estoy reconociendo que el yo de antes era pecador. Por eso necesito ser cambiado, por eso necesito ser transformado, por eso necesito ser una nueva criatura. Le estoy diciendo, Señor, sí, yo quiero cambiar, quiero crecer, porque ese de allá no me gustaba. Ahora que conozco tu palabra, me doy cuenta que todo lo que yo hacía estaba mal. Ahora que conozco tu palabra, me estoy dando cuenta de que era desobediente a ti, de que era enemigo tuyo, pero quiero cambiar. Quiero ser transformado, quiero ser una nueva persona. Pero dice que aquel que no busca esas cosas, ¿qué está haciendo? No reconociendo y se ha olvidado de que sus pecados fueron purificados y está con la vista muy corta. Cuando uno está con la vista corta, ¿qué pasa? Ya uno no puede ver de lejos, ¿no? Uno tiene que acercarse. Entonces, cuando uno está con la vista corta, ¿qué es lo que va a pasar en nuestras vidas? Vamos a volver a buscar lo antiguo, vamos a volver a buscar lo pasado, vamos a volver a buscar del lugar de donde Dios nos rescató, porque Cristo quiere llevarnos para adelante, pero como yo ya no veo lo que estoy dejando atrás, yo voy a querer retroceder para volver a verlo, porque de lejos no lo puedo ver, y va a venir a mí un deseo de querer volver a acercarme a eso. Va a venir en mí un deseo de querer volver a ver lo que ya había dejado de ver. Va a venir a mí un deseo de volver a escuchar lo que había dejado de escuchar. Va a venir a mí un deseo de volver a hacer lo que ya había dejado de hacer. ¿Por qué? Porque me estoy acercando nuevamente más y más al lugar de donde Cristo me había sacado. Cristo me quiere llevar lejos de ese lugar, pero yo quiero regresar porque de lejos no lo veo. Y muchas veces hasta algunos lo extrañan. Y quieren regresar a ese pasado, quieren regresar a ese lugar. Pero si Cristo nos sacó de ahí es porque Él sabe que no nos conviene estar ahí. Si Cristo nos rescató de ahí, es porque Él sabe que en sus manos nosotros podemos comenzar a dar fruto. ¿Queremos dar ese fruto? ¿Queremos crecer? Seamos diligentes con Dios. No nos quedemos sentados, iglesia. No nos quedemos ahí siendo diligentes con el mundo todos los días y olvidándonos que tenemos que ser diligentes con Dios. No nos conviene regresar al pasado, iglesia. ¿O queremos regresar a ese pasado? No nos conviene. ¿Saben por qué? Vamos a verlo. Vamos a ver un testimonio, lo que el Señor Jesucristo nos dice. Juan capítulo 5, verso 14. Juan capítulo 5, verso 14. Amén. Juan capítulo 5, verso 14. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿A quién estaba hablando el Señor Jesucristo? Al paralítico. Dice que este hombre llevaba 38 años enfermo antes que nuestro Señor Jesucristo lo sanara. 38 años echado en ese estanque de Betesda, esperando que un ángel descendiera para que moviera las aguas. Pero dice que aún así él ya había perdido las esperanzas de ser sanado. Ya había perdido las esperanzas de salir de ahí caminando. Ya se había acostumbrado a estar ahí. Pero en su gran amor y misericordia, Cristo Jesús vino a él, lo sanó, lo hizo libre y le dijo, anda. Pero ¿qué más le está diciendo aquí?
no sabemos, pero entendemos por la palabra de nuestro Señor Jesucristo que el motivo que lo llevó a él a ser ese paralítico ahí donde estaba había sido sus pecados. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, mira, recuerda de dónde te estoy sacando, recuerda lo que estabas viviendo, recuerda lo que has estado pasando, pero acuérdate de que ya no tienes que volver a esto. Acuérdate que ya no tienes que regresar a tus pecados, ya no tienes que regresar a esa vida antigua. ¿Por qué dice? Porque si no, cosa peor puede venir a tu vida. Iglesia, el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias a nuestras vidas. Y si nosotros queremos regresar a ese lugar, si queremos volver a ese lugar donde Cristo nos sacó, va a traer consecuencias a nuestras vidas. El Señor le dijo al paralítico, lo que pasaste en Betesda, esos 38 años, quizás es nada con lo que te pueda venir por tu decisión de volver al pasado, de volver a lo que dejaste atrás, de volver a aquel lugar de donde yo te he sacado y te dije que no regresaras más. Pero para entender eso, iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Para mantenernos fuertes y no regresar a ese pasado, que tenemos que hacer? Buscar a Dios, crecer esos frutos en nosotros para que mi vida sea cambiada y transformada, y el yo pasado, el yo antiguo, el yo que la carne se ponía sobre lo espíritu, ya no sea más el que gobierne en mí, sino que lo espiritual se ponga sobre lo carnal. Como decía Juan el Bautista, para que yo mengüe y Cristo crezca en mí. Tenemos que ser diligentes. No podemos regresar atrás, no podemos mirar atrás, no podemos olvidar ni ser, como dice, de la vista corta, de querer regresar al lugar de donde Cristo nos sacó. ¿Estamos recibiendo, iglesia? Gloria a Dios. Cuando el Señor me estaba hablando esta palabra, decía, Señor, ayúdame, porque primero me estás hablando a mí. Y me está doliendo. Me estás mostrando lo que tú no quieres que yo haga y yo estoy haciendo. Pero ayúdame a poder compartirla y que lo reciban como yo lo he recibido, con el amor tuyo, con esos lazos que quieres traernos de vuelta a ti, con esos lazos de amor que nos quieres jalar a ti. Dios no nos está diciendo eso para alejarnos de Él. Nos está diciendo eso para traernos a Él. Él quiere traernos a Él. Él quiere mostrarnos su amor. Él quiere cambiar en nosotros muchas cosas. Él quiere transformar nuestras vidas. Pero tenemos que ser diligentes. Tenemos que regar. Dios nos está diciendo, tienes que empezar a regar. Tienes que empezar a estar listo, presto, activo, aplicado. Tienes que estar ahí, solícito y dispuesto para las cosas de Dios. Así como lo estamos para las cosas del mundo, estemos dispuestos para las cosas de Dios. Porque eso no se nos va a quitar. Eso es lo que siempre vamos nosotros a tener. Cuando nosotros estamos listos y dispuestos, iglesia, cuando estamos solícitos, cuando estamos diligentes a las cosas de Dios, cuando venga la tempestad, cuando venga la tormenta, nosotros vamos a estar tranquilos. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué en la tempestad me caigo? ¿Por qué en la tempestad me afano? Porque tu semilla no ha crecido. Tienes que empezar a crecerla. Tienes que empezar. Yo estaba plantando una plantita en la casa y creció así. Y comenzaron los vientos fuertes. Y como el tallito era delgadito, se partió y se murió. Volvimos a crecer en la planta, pero esta vez en otra temporada, y creció más grande y el tronco ya creció marrón, ya no verde, ya estaba más. Cuando vino la época de viento, el árbol se movía, pero no se rompía. ¿Por qué? Porque ya estaba más fuerte, ya estaba más fortalecido. Lo mismo es, iglesia, nuestra fe. ¿Por qué a veces en los vientos nuestra fe se cae?
Porque nos hemos quedado así. No nos hemos fortalecido. No nos hemos preparado. A veces queremos prepararnos cuando ya la tormenta está ahí. Pero como nosotros tuvimos que cambiar la época en que plantábamos la planta para que cuando llegue la tormenta la planta ya esté fuerte. Y cuando hicimos eso, cuando la preparamos y en el tiempo adecuado, cuando vino la tormenta, la planta resistió. Lo mismo es nosotros, iglesia. Queremos prepararnos cuando la tormenta ya está encima de nosotros. Cuando nuestra preparación es en los tiempos de bonanza. Para que cuando llegue la tormenta ya nos encuentre fuertes y fortalecidos y listos. Pero tenemos que ser diligentes, iglesia. A veces muchos buscan de Dios cuando están en el problema nada más. Y piensan que en ese momento Dios tiene que solucionar todo. Y no fueron diligentes para prepararse, no fueron diligentes para estar atentos a lo que Dios estaba hablando, a lo que Dios estaba queriendo para sus vidas. Iglesia, Dios conoce lo que nosotros vamos a pasar, Dios conoce lo que nosotros vamos a enfrentar y su palabra llega a nosotros a tiempo para prepararnos para lo que está adelante, para lo que Él sabe que vamos a enfrentar. Pero si yo no fui solícito, si yo no fui diligente para buscar su palabra, ¿cómo voy a saber lo que voy a enfrentar? ¿Cómo voy a prepararme en lo que aún no conozco? ¿Cuántas veces no hemos escuchado una palabra de Dios y como a los días hemos tenido que ponerla por obra? Y le hemos dado gloria a Dios porque nos preparó para esos tiempos. Pero si no fuimos diligentes, iglesia, a veces ni siquiera sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué no la sabemos? Porque no lo hemos buscado a Él. No hemos esperado que nos hable. No me tomen a mal, pero hay muchos que dicen, yo hablo con Dios todo el día. Donde estoy hablo con Dios. Sí, pero ¿has dejado que Dios te hable? No podemos. Hablamos con Dios todo el día, en todo lugar, en todo tiempo, pero no estamos concentrados para escuchar lo que Dios tiene que respondernos. Iglesia, eso ya no es hablar, porque un diálogo es uno con otro. Yo lo que estoy haciendo aquí es un monólogo. Yo hablo, ustedes escuchan, y a veces creemos que Dios es así. Le hablamos, gloria a Dios porque le hablamos, pero ¿en qué momento nos sentamos a escucharle? ¿En qué momento nos sentamos a recibir de Él lo que Él quiere que hagamos? Lo que Él quiere que nosotros realmente, cómo quiere que nosotros nos movamos. ¿En qué momento nosotros nos sentamos a recibir aquel escudo y aquella espada que Él quiere poner en nuestras manos para defendernos de lo que está por delante? Tenemos que ser diligentes, iglesia. Tenemos que buscar de Dios y darnos el tiempo para Dios. Cuando nosotros somos diligentes, iglesia, vamos a empezar a buscarlo a Él, no solamente por los milagros, sino porque anhelamos su presencia, porque amamos su presencia, porque nos agrada estar con Él, nos gusta estar con Él. Vamos a ver un testimonio de un rey, que la palabra nos dice que fue un rey conforme al corazón de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 31, verso 20 al 21. Segunda de Crónicas capítulo 31, verso 20 al 21. Amén. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Dice que el rey Ezequías, cuando comenzó a reinar,
comenzó a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Qué hizo aquel rey? Aquel rey reparó la casa de Dios, derrumbó toda la idolatría en la cual Israel estaba envuelta. Aquel rey restauró la Pascua que ya no se celebraba. Aquel rey comenzó a buscar de Dios. Aquel rey volvió a restaurar la alabanza y la adoración conforme al rey David lo había hecho, cosa que ya se habían olvidado. Aquel rey, dice, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón. ¿Qué fue? Diligente. Fue diligente delante de Dios y al ser diligente, dice, fue prosperado. Pero el ser diligente, iglesia, a nosotros nos va a ayudar a entender cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, cuando nos alimentamos de su palabra, cuando buscamos de Él y comenzamos a crecer nosotros espiritualmente, vamos a entender que aún siendo diligentes, que viendo la mano de Dios en nuestras vidas, que siendo prosperados como lo era el rey, no quiere decir que no vamos a enfrentar situaciones difíciles. El ser diligente nos va a ayudar a nosotros a entender de que a pesar de ser hijos de Dios, vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles. Vamos a tener que pasar por situaciones que quizás van a ver durante nuestros ojos. Pero al yo ser diligente voy a entender que todo lo que sucede en mi vida es para que el plan perfecto de Dios se cumpla en mí. El ser diligente me va a ayudar a mí a entender lo que dice la palabra, que a los que le aman, todas las cosas obran para bien. El ser diligente me va a ayudar a mí a entender que así un ejército venga contra mí, yo tengo que estar tranquilo, seguro, porque sé que Dios está conmigo. Y eso es lo que le pasó al rey Ezequías. Dice que él buscó de Dios, hizo todas las cosas que Dios quería, no estuvo ocioso porque estuvo reparando el templo de Dios, volviendo a que volvieran los adoradores, los alabadores. Dice que estuvo haciendo todas las cosas para Dios, pero aún así se levantó un reino contra ellos. Aún así vino alguien a querer traer abajo todo lo que estaba sucediendo ahí. Vamos a leerlo. 2 Crónicas, capítulo 32, verso 1. 2 Crónicas, capítulo 32, verso 1. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. O sea, miramos acá, la palabra Dios ha puesto ahí que nosotros veamos o ha querido remarcar de que el rey Ezequías era fiel. Pero dice que a pesar de estas cosas y de esta fidelidad, o sea, de la diligencia con la cual Ezequías, el rey Ezequías, buscaba de Dios y hacía las cosas de Dios, a pesar de esas cosas, dice que tuvo que enfrentar una batalla. Tuvo que enfrentar a un reino, a los asirios, que eran más poderosos que ellos. Un reino que en número se veía mucho mayor que el de ellos. Un reino o un ejército que tenía mucho mayor artillería que ellos. ¿Y cómo lo enfrentó el rey Ezequías? El rey Ezequías, en su diligencia, al buscar las cosas de Dios, como hemos dicho, comenzó a crecer y a prepararse para los tiempos que iban a venir delante de él. A él ser diligente en buscar las cosas de Dios, Dios comenzó a poner en su corazón, comenzó a crecer aquella fe que le hacía entender a él que no importaba cuánto ejército se parara delante de él, Dios estaba en control y Dios era más poderoso que cualquier otro ejército. Pero imaginémonos que el rey Ezequías no hubiera hecho las cosas para Dios y recién en el último momento, cuando vio al ejército, se hubiera parado a querer hacer algo para Dios. ¿Cómo hubiera estado su fe? No hubiera podido resistir. Pero vemos nosotros, y vamos a leerlo, 2 Crónicas 32, capítulo 6, verso 8.
Según de Crónicas 32, 6, 8, dice: y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Cómo estaba el corazón de este rey Ezequías? El rey Ezequías tenía fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nuestra fe no es por vista. Y el rey Ezequías, si él hubiera confiado en su vista, ¿qué hubiera visto? Hubiera visto que el ejército que estaba al frente era más poderoso, pero como él no estaba confiando en su vista, porque él no era corto de vista, como nos decía Pedro, sino que él ya había crecido recordándose y viendo las maravillas de Dios, él estaba viendo de que eran más los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. ¿Y dónde lo veía? ¿Naturalmente? ¿Con los ojos naturales? No lo estaba viendo con los ojos naturales, lo estaba viendo con lo que había crecido en él, con ese amor por Dios, con esa fe en Dios, con ese que Dios puso en su corazón. Y dice que tanto era su amor que el pueblo, al verlo a él, ¿qué hizo? Confió. ¿Qué le mostró Ezequías al pueblo? ¿Le mostró naturalmente un ejército más poderoso? ¿O les mostró el fruto que había en él? Volvemos al principio, iglesia. A veces nos afanamos pensando que la gente viene por nosotros. A ver, ay, quiero mostrarle esto, todo lo que tengo. No, iglesia, la gente viene a ver lo que está creciendo en nosotros. Viene a ver a Jesús en nuestras vidas. Viene a verlo a Él. Crezcamos esa semilla, seamos diligentes con su palabra, seamos diligentes buscándolo a Él. ¿Queremos que los frutos crezcan en nosotros, iglesia? ¿Queremos dar esos frutos? Comencemos a regarlos, comencemos a podarlos, comencemos a ser diligentes, regando esa semilla que Cristo puso en cada uno de nosotros. Dios quiere crecer esa semilla en nosotros. Dios quiere que demos frutos, pero a veces nos olvidamos, nos afanamos como Marta y nos ponemos en miles de cosas y nos olvidamos de buscarlo a Él. Nos olvidamos de sentarnos con Él. Nos olvidamos de que cuando estamos con Él, nadie nos va a quitar eso. Ese es el tesoro más grande. Y eso es lo único que va a hacer crecer nuestro fruto, iglesia. No nuestras riquezas, no todas esas cosas materiales, sino nuestro tiempo con Él. ¿Cómo estamos regando nuestra semilla? ¿Cómo estamos siendo diligentes con Él, iglesia? El ser diligentes con Dios no es para los que no tienen nada que hacer. Es para los que quieren que su tiempo sea mucho mejor. Es para los que quieren crecer. Para los que quieren ser transformados. Para los que quieren ser una nueva criatura. ¿Queremos ser una nueva criatura? ¿O solamente se quedó ahí? No, que en Cristo Jesús soy nueva criatura. ¿Se quedó solamente en palabras o lo estoy poniendo por obra? Reguemos esa semilla. Orad sin cesar, iglesia. Búscalo a Él. Dale su tiempo. Sé diligente. No seamos ociosos espirituales. Estemos prestos para oír su palabra. Estemos prestos para buscarlo. Estemos atentos para alabarlo en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tú has hablado a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Hemos entendido, o yo he entendido, Señor, para mi vida,
que estoy siendo diligente con el mundo. Estoy siendo diligente con ellos, Señor, y tú mismo nos dijiste de que tú no pedías al Padre que nos sacara de este mundo, sino que nos cuidara de este mundo. Estoy siendo diligente, Señor, en mi trabajo. Estoy siendo diligente, Señor, en mi función, en mi hogar. Pero muchas veces, Señor, me estoy olvidando de ser diligente contigo. Me estoy olvidando, Señor, en darte el tiempo. Me estoy olvidando, Señor, en buscar tu palabra. Me estoy olvidando, Señor, de que esta semilla tiene que ser regada cada día. Me estoy olvidando, Señor, de que tú lo que quieres es que mi vida sea transformada para que yo vuelva, Señor, a ser la imagen, Señor, original que tú pusiste en mí, Señor. Esa imagen, Señor, que fue hecha a tu imagen y semejanza. Esa imagen, Señor, que fue dañada con el pecado, Señor. Esa imagen, Señor, bendito Dios, que fue ensuciada, Señor, con las tinieblas. Hoy, Señor, yo recibo, Señor, que lo que tú quieres, Señor, es ver un cambio y una transformación en mí. Que lo que tú quieres, Señor, es que tu palabra, Señor, haga en mí, Señor, ese efecto, Señor, transformador en mi vida. Y hoy yo me pongo, Señor, presto y listo, Señor, para hacer lo que tú quieras. Hoy, Señor, yo me comprometo a darte ese tiempo. Me comprometo, Señor, a regar esta semilla. Me comprometo, Señor, a crecer aquellos frutos que tú quieres que crezcan en mí. Me comprometo, Señor, a no ser un ocioso espiritual. Perdóname, Señor, si me alejé de ti. Perdóname, Señor, si es que estuve pensando que los fines de semana venir a la iglesia era suficiente. Hoy yo recibo y me doy cuenta, Señor, de que este proceso, Señor, tiene que ser cada día. Hoy, Señor, yo recibo de tu corazón que lo que tú quieres es tener con nosotros esa relación a diario. Que nosotros te demos ese tiempo, que seamos diligentes contigo, Señor. Que recordemos de dónde tú nos sacaste. Que seamos agradecidos contigo, Señor, bendito Dios, por aquella gracia que tú derramaste en nosotros a través de tu Hijo amado. Que podamos, Señor, bendito Dios, mostrarle a los demás la imagen tuya en nuestras vidas. A veces, Señor, tenemos que decirle a los demás que somos cristianos para que recién sepan que somos cristianos, cuando eso deberían verlo, Señor, en nosotros, sin que se los digamos. Muchas veces, Señor, nos olvidamos que tenemos que ser hacedores de tu palabra. Nos olvidamos que tenemos que mostrarle al mundo, Señor, tu amor. Que tenemos que mostrarle, Señor, el cambio y la transformación que tú puedes hacer en sus vidas, mostrándoles a ellos el testimonio del cambio y transformación que tú has hecho en nuestras vidas. Muchas veces olvidamos eso, Señor. Estamos dormidos como Sansón. Estamos dormidos, Señor, buscando que satisfacer nuestros propios deseos carnales. Olvidando, Señor, que el que está en Cristo, Señor, ha renunciado a la carne y ha comenzado, Señor, a renacer en el Espíritu. Hoy, Señor, te pido que me ayudes a despertar, Señor. Que me ayudes, Señor, a ser diligente. Que me ayudes, Señor, en esta debilidad que tú conoces que hay en mí. Tu palabra dice que en nuestras debilidades tú te fortaleces. Hoy te entrego esta debilidad, Señor, que muchas veces me hacía estar como Marta, afanada, y me hacía olvidar, Señor,
que lo mejor era estar a tus pies. Lo mejor era, Señor, escuchar tu palabra. Lo mejor era buscarte a ti. Pero quise arreglar las cosas a mi manera. Quise arreglar mi casa como yo quería, olvidando que tú estabas ahí esperándome para hablarme. Hoy te entrego todo, Señor. Hoy te entrego todo y dejo atrás ese pasado. Ya no quiero volver atrás. No quiero tener la vista corta. Quiero mirar, Señor, hacia lo que tú tienes para mí. Mirar hacia adelante. Ayúdame a regar, Señor, esta semilla. Ayúdame a hacerla crecer y a dar fruto y buen fruto. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre amado. Siga orando, iglesia. Entrégale a Dios. Entrégale a Dios todo lo que hay dentro de ti. Tus afanes, tus preocupaciones, tus batallas, tus luchas. Entrégale todo a Él. Como dijo Ezequías, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entrégale todo a Dios. Él va a pelear por ti. Sé diligente, iglesia. Seamos diligentes. Escuchémoslo a Él. No es el hombre, no somos nosotros, es Él. A veces buscamos más que agradar al hombre y en buscar que agradar al hombre no nos estamos dando cuenta que estamos desagradando a Dios. Pero hoy pide al Señor que cambie y que transforme eso en tu vida y en la mía. Que lo pongamos a Él por sobre todas las cosas. Que primero sea Él. Que busquemos su reino y su justicia, sabiendo que lo demás vendrá por añadidura. Sigue orando, iglesia. Solo tú conoces cada uno en tu corazón lo que hay. Entrégaselo en este día. Solo tú conoces lo que la palabra te ha hablado en este día. Ponlo delante de Él hoy día. Sé diligente hoy y empieza un nuevo caminar. Y si esta palabra ha llegado a tu vida por primera vez y hoy Dios ha hablado a tu corazón y te diste cuenta de que no eras diligente con Él, que siempre, muchas veces lo has dejado a Él de lado para después, para mañana, y no estabas siendo diligente. Y hoy esta palabra habló a ti y Dios te está mostrando de que Él quiere ser el primero en tu vida. Él quiere ser el primero al que busques. Él quiere ser aquel que hable a tu corazón y direccione tu vida y tus caminos para que sus planes se cumplan. Si tú has sentido eso en tu corazón y tienes el deseo de entregarte a Él, de venir a Él y de ser diligente con Él para que en ti haya un crecimiento y una transformación, tienes que hacer esta oración de fe con nosotros desde lo más profundo de tu corazón. Pero si tú ya habías hecho esta oración antes, ya habías venido a Él, pero por circunstancias de la vida
te alejaste de Él, no fuiste diligente en crecer esa semilla y esa semilla fue robada de tu corazón, pero hoy volvió a caer en tu tierra y hoy tú estás diciendo, yo quiero que esta vez sí caiga en buena tierra y que comience a crecer. Si hoy quieres tú volver a los caminos de Dios y ser diligente con Él, ahí donde estás también, repite esta oración con nosotros. Así que ahí donde estás, si tú vas a recibirlo por primera vez o vas a volver a Él, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tu mano y di con nosotros, Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi vida. Gracias porque hoy me he dado cuenta, Señor, cuáles son tus deseos para conmigo. Hoy, Señor, yo he entendido cuál es el propósito que tú tienes para mí. Y yo sé que tu propósito es darme una nueva vida. Por eso hoy, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, para que seas tú, Señor, ayudándome a regar esta semilla que hoy cayó en mi corazón, para que esta semilla crezca, dé fruto y mucho fruto, para que esta semilla que hay en mí comience a traer cambio y transformación en mi vida, para que esta semilla que hay en mí, que ha caído en mí, comience, Señor, a ayudarme a crecer, para reflejar, Señor, en mi vida la imagen tuya. Te pido que perdones mis pecados, Señor, y no permitas que regrese más atrás. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a hacer luz para todos los que están alrededor mío. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.